El gran salón de Consejo Galáctico era más grande que la mayoría de las ciudades. Sus paredes de cristal alcanzaron tal altura que se formaron nubes. Cerca del techo, miles de seres de toda la galaxia se sentaron en asientos flotantes que se movían como lentos bailarines en el aire. La sala zumbaba con voces, clics, silbidos y sonidos tan humanos. Los oídos nunca podían oír. Dot. El almirante Chun Vázquez estaba en el centro de todo. Ella era pequeña en comparación con la mayoría de los seres. Aquí, su uniforme azul oscuro se veía liso junto a las escamas brillantes y resplandecientes. Bodas a su alrededor, pero sus ojos eran duros como el acero, y su voz atravesaba a él. Ruido como un cuchillo. El portavoz del consejo, un ser que parecía una montaña viviente de cristal púrpura, levantó una brazo macizo. El pasillo se quedó en silencio. Miles de ojos, sensores y otros. Las cosas se volvieron hacia la mujer humana. El consejo reconoce al almirante Chun Vázquez de la Federación Terrana. Él, dijo el orador. Su voz sonaba como rocas cayendo por un acantilado. Ha solicitado esta sesión de emergencia. Habla, tus palabras. Chun dio un paso adelante. Sus botas hacían pequeños chasquidos en el suelo de cristal. Cada paso resonaba en el enorme espacio. Ella miró al consejo. Miembros que se sentaban muy por encima de ella como jueces. Honrado consejo, comenzó ella. La voz estaba tranquila, pero todos podían escuchar la ira debajo. Durante 200 años, la humanidad ha servido a esta galaxia. Peleaste tus guerras. Hemos resuelto sus problemas. Hemos dado nuestras vidas a protege mundos que nunca habíamos visto. Una onda de sonido se movió por el pasillo. Algunos seres hacían ruidos que sonaban a risa. Otros hicieron clic en su aprobación, pero la mayoría simplemente escuchó. Dot. Chun continuó. Pedimos unirnos. El Consejo Interno. Dijiste que nosotros también lo éramos. Joven, pedimos acuerdos de comercio justo. Dijiste que necesitábamos probarnos a nosotros mismos. Pedimos ayuda para hacer las leyes que gobiernan esta galaxia. Dijiste que no entendíamos las viejas costumbres. Alto consejero. Sai se inclinó hacia adelante en su trono flotante. Parecía un insecto gigante hecho de oro y plata. Su voz zumbaba como 1.000.000 de abejas. Humano, tu especie ha sido parte de esta galaxia durante apenas un momento. Los Erit han guiado la ley galáctica durante 50.000 años. Los nebulosos han mantenido la paz por más tiempo. ¿Esperas que te tratemos como iguales? Esperábamos que nos trataras como gente, dijo Chun. Su voz se hizo más fuerte. Pero nunca lo hiciste. Para ti, éramos siempre las nuevas mascotas, la raza joven a la que había que decirle qué hacer. Trabajadores que podían arreglar cualquier cosa, pero nunca fueron lo suficientemente inteligentes como para liderar. Un viejo nebulán se acercó al centro de el salón. Parecía una nube con ojos hechos de estrellas. Cuando habló, la voz sonaba como viento. A través de los árboles, almirante, su gente ha hecho un buen trabajo. Nadie niega esto. Pero sabiduría viene con la edad. Tu especie todavía está aprendiendo. Chun se rió. No fue un sonido feliz. Aprendizaje. Aprendimos a dividir átomos antes de poder volar. Aprendimos a curar enfermedades que mataban miles de millones. Aprendimos a convertir mundos muertos en jardines, pero de alguna manera nunca. Aprendí lo suficiente por ti. Se metió la mano en el uniforme y sacó un pequeño dispositivo. Brillaba con una suave luz azul. Esta galaxia tiene un problema con los cazadores del vacío en el sector 7. Tus mejores mentes han trabajado en ello durante 10 años. Último mes, 3 ingenieros humanos lo resolvieron en 6 días. Pero cuando presentaron su solución, se les dijo que se la dieran a Serit, científicos que obtendrían el crédito. El pasillo estalló en ruido. Los seres discutían en lenguajes que sonaban a música. Otros hacían sonidos como romper vidrios. El orador tuvo que llamar por orden 3 veces cuando volvió a estar tranquilo. Chun continuó. La ruta comercial a través del brazo espiral fue bloqueada por tormentas espaciales. Sus barcos no pudieron pasar. Pilotos humanos encontraron un camino en 2 semanas, pero la Comisión de Comercio Galáctico le dio el contrato a las compañías céfreas de todos modos. Un ser parecido a un pájaro con 6 alas las abren de par en par. La imprudencia humana es bien conocida,
dijo en un voz como viento cantarín. Su especie asume riesgos peligrosos. No podemos recompensar tal comportamiento. ¿Riesgos peligrosos? La voz de Chun volvió a elevarse. Cuando las naves de la plaga vino de más allá del borde, ¿quién voló directamente a las zonas infectadas? Humanos. ¿Cuándo comenzó la rebelión de la IA? Estación Kepler. ¿Quién entró a apagar el núcleo? Humanos. Cuando la estrella y el sistema Vega comenzaron a colapsar temprano. ¿Quién se quedó atrás para evacuar los últimos barcos de transporte? Humanos. Ella miró por el pasillo. Sus ojos se encontraron con los sensores y rostros de seres que habían hecho las reglas bajo las que vivía por completo. La vida. ¿Y qué obtuvimos por todo esto? Medallas de participación, estatus junior, membresía de prueba. Siempre. Nos dijeron que esperáramos nuestro turno, que esperáramos crecer, que esperáramos estar listos para una responsabilidad real. El altavoz de cristal hecho. Un sonido como piedra de moler. Almirante, si su gente no está contenta con su estado actual, tal vez deberían trabajar más duro para ganar un ascenso. Fue entonces cuando Sin sonrió. Fue una sonrisa fría. Eso hizo que varios seres cercanos se movieran incómodos en sus asientos. Trabaja más duro. Consejera, el año pasado, Humanidad produjo el 47% de todas las patentes de nuevas tecnologías en la galaxia. Ejecutamos el 63% de todos. Operaciones de rescate. Nuestros médicos han salvado más vidas que cualquier otra especie combinada. Nuestros ingenieros mantienen tus estaciones espaciales funcionando. Nuestros soldados vigilan sus fronteras. Hizo una pausa y miró hacia los asientos más altos donde los miembros más poderosos del Consejo se sentaron. Pero poseemos menos del 8% de todo el comercio. Licencias. Tenemos 0 escaños en la Junta de Planificación Económica. Nunca se nos ha pedido que ayudemos a escribir Galactic. La ley, aunque la sigamos, mejor que la mayoría de las especies que ayudaron a crearla. El pasillo se estaba volviendo más silencioso ahora. Algunos seres comenzaban a verse incómodos. Ellos habían escuchado estos quejas antes, pero nunca presentadas con tanta claridad. Nunca dicho con tanta ira fría. Chun activó su dispositivo. El holograma apareció sobre su cabeza. Mostraba cartas estelares, números de población, rutas comerciales y posiciones militares. Entonces, trabajamos más duro. Duplicamos nuestro esfuerzos. Los triplicamos. Dimos todo lo que teníamos a esta galaxia. Y, ¿qué nos diste a cambio? Ella hizo un gesto hacia el holograma. Los números. Allí contó una historia que hizo que varios miembros del Consejo se inclinaran hacia adelante para mirar más de cerca. Nos diste sobras. Tú. Nos dio los trabajos que nadie más quería. Nos elogiaste por ser buenos ayudantes, pero nunca nos diste respeto. El alto consejero Sexy Golden se le hizo clic con irritación. Almirante, tu teatralidad no cambia los hechos. La humanidad no está lista para el concilio completo. Membresía. Quizás en 1 o 2 siglos más. Tron asintió lentamente. Ustedes. Bien, abogado. No estamos listos. Miró alrededor del pasillo una vez más. Nosotros. Ya no estamos listos para ser tus sirvientes. No estamos dispuestos a morir por las personas que nos ven como animales útiles. Nosotros. No estamos listos para seguir construyendo tu galaxia mientras nos mantienes en el sótano. Ella se estiró y desabrochó algo de su uniforme. Era una pequeña insignia que mostraba su rango en la Fuerza de Defensa Galáctica. Ella lo sostuvo, para que todos pudieran verlo y luego dejarlo caer. Golpeó el suelo de cristal con un pequeño sonido de timbre que de alguna manera parecía muy ruidoso en el enorme salón. Con efecto inmediato, la Federación Terrana se retira de todos los tratados galácticos, acuerdos comerciales y alianzas militares. Estamos recordando a cada ser humano, ciudadano del espacio no humano. Estamos cerrando nuestras fronteras a todos los no humanos. Tráfico. Estamos terminando todas las relaciones diplomáticas con el Consejo Galáctico. El ruido que estalló no se parecía a nada que la sala hubiera escuchado jamás. Miles de seres gritaron, hicieron clic, zumbaron y gritó al mismo tiempo. La voz del orador resonó. Todo llama a orden. Deun estaba en el centro del caos. Ahora estaba tranquila, como una persona que finalmente había bajado un peso que ella había llevado demasiado tiempo.
Cuando el ruido disminuyó lo suficiente como para que la oyeran, habló una vez más. Tú nos enseñaste que no éramos lo suficientemente buenos para ser tus iguales. Gracias por la lección. Nosotros, no lo olvidaré. Se giró y caminó hacia la salida. Sus pasos resonaron en el repentino silencio. Nadie. Traté de detenerla. Nadie habló. Todos ellos solo vieron cómo la humanidad se alejaba de la galaxia que nunca los había querido, mientras los socios salpican las grandes puertas cerradas detrás de ella con un sonido como Sander. En el pasillo, miles de seres se sentaron en silencio aturdido, aún no, entendiendo lo que acababan de perder. Habían pasado 5 años desde que el almirante Chen Vázquez salió de las cámaras de consejo. 5 años desde que la humanidad había desaparecido de la sociedad galáctica como niebla matutina tocada por la luz del sol. Los grandes poderes de la galaxia esperaban que los humanos regresaran arrastrándose hacia adentro. Meses, tal vez un año como máximo. Se habían equivocado. Capitán Holix de Cerity. Trey Fleet miró su pantalla de navegación con creciente frustración. El mapa estelar holográfico mostraba su habitual ruta desde los mundos centrales a los territorios del borde exterior. Era un camino que había recorrido 1000 veces antes, pero ahora, justo en el medio había una zona gris marcada con advertencias en una docena de idiomas. Antigua navegación espacial humana. Azar, proceda con extrema precaución. Sus dedos cristalinos hicieron clic contra el panel de control mientras intentaba trazar un curso alterno. Cada opción agregaba semanas a su viaje, algunas meses adicionales. Las rutas comerciales que alguna vez fluyeron sin problemas a través del territorio humano ahora eran caminos retorcidos que recorrían el camino más largo, alrededor de sistemas vacíos. Capitán, llamó su oficial de navegación. Ella era una joven Cerit cuya concha de cristal aún mostraba los tintes azules de la juventud. Podríamos intentar el camino directo. Los humanos tienen. Me fui hace 5 años. Tal vez sus sistemas de seguridad ya se hayan apagado. Dolix hizo un sonido como piedras de moler. Era el equivalente cero de la risa amarga. ¿Eso crees? El último barco que... Intenté la ruta directa y volví con la mitad. Sus sistemas Fried y su tripulación hablando en idiomas que no existen. La patrulla galáctica todavía está tratando de averiguar qué le sucedió. Él había oído las historias. Barcos que también tienen. Cerca de mundos humanos anteriores informaron cosas extrañas. Señales de radio que reproducían sonidos como niños cantando. Pero, cuando escuchabas atentamente, las palabras eran advertencias sobre peligros antiguos. Sistemas automatizados que hablaban en idiomas muertos, diciéndoles a los visitantes que volvieran por su propia seguridad. Lecturas de sensor. Eso mostró estructuras masivas donde debería haber espacio vacío. Pero cuando los barcos se acercaban, las estructuras desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. Lo peor fue el silencio. El espacio humano alguna vez estuvo lleno de charlas. Barcos mercantes pidiendo precios. Patrullas militares revisando carga. Manifiestos. Transporte civil compartiendo noticias desde casa. Ahora no había nada. Solo frecuencias vacías y el mensaje automatizado ocasional que le dice a los barcos que se mantengan alejados. Dot. En la capital. Ciudad del colectivo Nebulan. 3 consejeros senior flotaron en una cámara de reuniones que brillaba con energía. Campos. Parecían nubes vivas con ojos hechos de luz estelar comprimida. Su conversación se movió en corrientes de pensamiento que los seres inferiores nunca podrían seguir. Punté el más viejo entre ellos pulsado, con la preocupación de Deep Purple. Los sectores agrícolas están fallando, dijo en voz alta. Como un trueno distante, nuestras granjas de cristal no pueden producir la calidad que necesitamos. Los rendimientos han bajado un 30%. ¿Cómo es esto posible?, preguntó otro consejero. La forma cambia de azul a plateado con preocupación. Hemos cultivado cristales para millones de años. Nuestras técnicas son perfectas. El tercer consejero, más joven que los demás, pero viejo por cualquier otro. Estándar, atenuado por la vergüenza. Nunca los cultivamos solos. Los humanos proporcionados. Plantillas genéticas. Su conocimiento biológico nos ayudó a diseñar mejores medios de cultivo. Su matemática. Los modelos predijeron los mejores tiempos de cosecha. La revelación pendía a la cámara como un viento frío. Ninguno de ellos se habían dado cuenta de cuánto habían dependido de la experiencia humana.
Los humanos siempre habían guardado silencio sobre sus contribuciones, trabajando detrás de escena, haciendo sugerencias que parecían obvio una vez que los escuchaste. Pero ahora que se habían ido, las brechas en el conocimiento galáctico se mostraban como grietas en una pared rota. Conversaciones similares estaban ocurriendo en toda la galaxia. El ejército cefrio tenía. Descubrieron que sus mayores victorias estratégicas se habían logrado utilizando algoritmos tácticos basados secretamente en el juego humano. Teoría. Bort y Shipyards descubrieron que sus procesos de ensamblaje más eficientes habían sido diseñados por humanos. Ingenieros a los que nunca se les dio crédito por su trabajo. El consorcio bancario Alire se dio cuenta de que su fraude. Los sistemas de detección se basaban íntegramente en el reconocimiento de patrones, un software escrito por un equipo humano que llevaba desaparecido 5 años. Pero el descubrimiento que más acudió a los poderes galácticos provino de la Departamento de Investigación Histórica. Un erudito de Ceroti llamado Octan había estado estudiando viejos registros de concilio cuando encontré algo que hizo que su caparazón de cristal se agrietara de shock. El archivo fue marcado con la máxima seguridad. Clasificaciones. Contenía informes sobre amenazas a la civilización galáctica que la mayoría del Consejo. Los miembros nunca habían oído hablar de él. Los cazadores del vacío en la oscuridad melánica. La máquina. Conciencia que dormía en las zonas muertas entre los brazos espirales. La plaga de estrellas que alguna vez habían consumido sectores enteros antes de ser contenidas misteriosamente. Cada informe terminó de la misma manera. Amenaza neutralizada por las operaciones negras de la Federación Terran. Crisis. Resuelto a través de la intervención humana. Peligro eliminado por activos humanos clasificados. La humanidad no solo había sido obreros y soldados. Habían sido los guardianes secretos de la galaxia, librando guerras que nadie más sabía que estaban sucediendo. Habían estado vigilando contra las pesadillas mientras el Consejo los descartó como mascotas útiles, y ahora se habían ido. La primera señal de que esas antiguas amenazas se estaban agitando llegó del sector Kepler. Una estación de investigación quedó en silencio durante las observaciones de rutina de un sistema estelar muerto. Cuando llegaron los barcos de rescate, encontraron la estación intacta, pero vacía. Todas las computadoras habían sido limpiadas, excepto un mensaje repetido en cada base de datos: los durmientes se despiertan. En cuestión de semanas, similar, se reportaron incidentes en todo el borde exterior. Los barcos desaparecieron sin enviar señales de socorro. Colonias reportadas. Sueños extraños que se propagan de persona a persona como una enfermedad. Antiguas embarcaciones abandonadas, muertas durante milenios. De repente comenzó a transmitir señales hacia destinos desconocidos. El Consejo convocó sesiones de emergencia, pero las respuestas fueron lentas y confusas. Los burócratas que habían construido sus carreras siguiendo el procedimiento se encontraron enfrentando problemas que no tenían procedimientos. Los comandantes militares que siempre habían confiado en tecnología superior descubrieron que algunos enemigos no podían combatirse con armas convencionales. El alto consejero Sexy se paró ante él. Consejo reunido 5 años y 4 meses después de la partida de la humanidad. Su oro se le había perdido su brillo, y su voz no transmitía nada de su vieja arrogancia. La situación en los sectores externos continúa deteriorarse, informó. Hemos perdido contacto con 17 estaciones de investigación, 4 colonias mineras y 2 puestos militares avanzados. Los patrones coinciden. Registros históricos de eventos de crisis anteriores, pero nuestros analistas no pueden determinar el origen de la amenaza. El representante de Nebulan se adelantó. Su forma parpadeaba de ansiedad. ¿Qué recomiendan nuestros expertos humanos?, preguntó, luego se detuvo. El silencio que seguido fue como un peso físico en la cámara. No había expertos humanos. No había analistas humanos. No había soldados humanos que se especializaran en luchar contra enemigos imposibles. El Consejo había pasado tanto tiempo dando por sentado la ayuda humana de que se habían olvidado de que estaba allí hasta que desapareció. Quizás, sugirió una vocecita, desde el fondo de la cámara, deberíamos intentar contactar con la Federación Terrana. Solicite su asistencia. La sugerencia se encontró con un silencio incómodo. Varios miembros del Consejo cambiaron de asiento. El orgullo que los había llevado a descartar la humanidad ahora les impidió admitir que necesitaban ayuda.
Sexai se aclaró la garganta con un sonido como piedra raspadora de metal. Los humanos dejaron clara su posición hace 5 años. Ellos han roto todas las relaciones diplomáticas. No responden a nuestras comunicaciones. ¿Realmente lo hemos intentado? Preguntó la misma vocecita salpicando otro incómodo silencio. La verdad fue que Consejo había enviado varios mensajes al espacio humano a lo largo de los años. Habían comenzado como investigaciones diplomáticas formales, luego se convirtieron en súplicas cada vez más desesperadas por la reanudación del comercio, y finalmente se habían convertido en súplicas de ayuda apenas disimuladas. Ninguno había recibido respuesta, excepto reconocimientos automáticos que parecían más insultos que comunicaciones. Pero los problemas de la galaxia empeoraban, y todos lo sabían. Las rutas comerciales estaban fallando a medida que los barcos evitaban él. Peligros misteriosos en el espacio anteriormente protegido por humanos. Crecimiento económico. Se había estancado sin innovación humana. Varias especies menores que habían estado bajo protección del Consejo simplemente habían desapareció, dejando solo breves mensajes sobre cómo elegir un camino diferente. La peor parte fue el crecimiento. Darse cuenta de que la humanidad no solo había estado contribuyendo a la civilización galáctica, lo habían estado sosteniendo. Juntos, habían sido el pegamento que hacía funcionar todo el sistema, y sin ellos, todo estaba cayendo lentamente. Aparte, Dot, a medida que la sesión de consejo se prolongaba sin soluciones ni esperanzas, un pensamiento resonó en todas las mentes. Presente. ¿Qué habían hecho? Y lo que es más importante, ¿era demasiado tarde para deshacerlo? La galaxia estaba aprendiendo una dura lección sobre el valor de aquellos que habían dejado de lado. Pero los maestros se habían ido, y los estudiantes estaban reprobando la prueba. El primer mundo en morir fue Cata Prime, un planeta agrícola cefrio que alimentaba 12 sistemas. Sucedió un martes por la mañana, hora estándar galáctica. La población se ocupaba de sus asuntos normales cuando cada pieza de tecnología en el planeta dejó de funcionar repentinamente. No roto, no dañado, simplemente parado. Como si algo hubiera llegado a cada circuito y le dijo que se durmiera. Las plataformas de defensa orbital se oscurecieron. Las matrices de comunicación se quedaron en silencio. Incluso herramientas simples como equipos agrícolas y escáneres médicos se convirtieron en trozos inútiles, de metal y plástico. En cuestión de horas, el planeta quedó aislado de la galaxia, indefenso y solo. Fue entonces cuando aparecieron barcos. Venían de naves espaciales vacías que parecían haber se ha cultivado en lugar de construirse. Sus cascos se movían como piel viva y no emitían señales de calor ni energía. Lecturas, ninguna indicación de que fueran máquinas en absoluto. La defensa galáctica. La fuerza no tenía nombre para ellos, así que los llamaron barcos fantasmas. Los barcos fantasmas no atacaron, simplemente aterrizaron y comenzó a cambiar las cosas. Las plantas se marchitaron y murieron, luego volvieron a crecer como algo más. Los animales huyeron a las montañas y nunca bajó. El mismo aire comenzó a tener un sabor diferente, cargado de energías. Eso enfermaba a la gente. Dot para cuando los barcos de rescate llegaron 3 días después. Catrem ya no era un mundo que pudiera soportar la vida galáctica. Los barcos fantasmas habían desaparecido, pero habían dejado atrás un planeta que ahora pertenecía a otra cosa. La evacuación tomó semanas, y muchos de los sobrevivientes nunca se recuperaron de lo que habían visto. Los patrones de ataque no coinciden con nada en Galactic. Militar, bases de datos. Pero cuando los desesperados investigadores del Consejo excavaron en viejos archivos humanos que habían quedado atrás, encontré referencias a algo llamado conciencia de máquina. Informes antiguos hablaban de un colectivo, inteligencia que existía en los espacios entre realidades, algo que había intentado rehacer la galaxia según su propio diseño hace milenios. Todos los informes terminaron de la misma manera. Amenaza. Contenido por la División Terran de Operaciones Encubiertas. Recomiende un monitoreo continuo. Allí, ya no era una División Terran de Operaciones Encubiertas. No hubo monitoreo continuo. Los vigilantes se habían alejado, y las cosas que habían estado observando se estaban despertando. Las grietas generales del Cuerpo de Defensa de Seri se encontraban en el centro de mando de la estación de batalla Guardia Eterna, mirando exhibiciones tácticas que no tenían sentido. Advertencia roja.
Las luces marcaron 17 sistemas donde se habían reportado ataques de barcos fantasmas. Los marcadores amarillos de precaución mostraron 30 sistemas más, con fallas inexplicables de equipos y extrañas lecturas de energía. General, llamó su oficial de inteligencia. Ella, concha de cristal parpadeando con patrones de estrés. Estamos recibiendo informes del sector Borton. Toda una minería. Fleet ha desaparecido. La última transmisión fue de miembros de la tripulación informando que sus sistemas informáticos estaban mostrando ecuaciones que no podían entender. Crex hizo un sonido chirriante en lo profundo de su garganta. Las mismas ecuaciones, encontrado en las naves de Relic en el sistema Altier. Sí, señor. ¿Y la investigación? La estación cerca del borde galáctico envió un mensaje parcial antes de quedarse en silencio. Dijeron algo sobre matemáticas. Pruebas que reescribieron la realidad. El general se volvió para mirar a sus oficiales de Estado Mayor. Todos eran militares experimentados que habían luchado en una docena de campañas. Pero sus conchas de cristal mostró los colores del estrés de los reclutas en bruto que enfrentan su primera batalla. Estaba luchando contra un enemigo que no tenía sentido, usando armas que no entendían, siguiendo estrategias que parecían provenir de pesadillas. ¿Hemos oído algo de los humanos?, preguntó en voz baja. La oficial de comunicaciones negó con la cabeza. No hay respuesta a ninguno de nuestros mensajes, señor. Su espacio permanece completamente en silencio. Crex había sido uno de los pocos Eriti que había respetado las capacidades militares humanas. Había trabajado con el almirante Vázquez en 3 operaciones conjuntas y quedó impresionado por la capacidad del humano para encontrar soluciones que nadie él se podía ver. También había sido uno de los pocos que se había opuesto a destituirlos de consejo interno. Ahora, se preguntaba si la humanidad había sabido que llegaría este día. Si hubieran sido preparándose para amenazas que el resto de la galaxia se negó a reconocer, si su retirada no hubiera sido enojo, pero planificación estratégica. El pensamiento hizo que su caparazón de cristal se enfriara. En el otro lado de la galaxia, en las ciudades flotantes del colectivo Nebulán, consejero principal, Tara navegó por archivos que se remontaban a 1 millón de años. Ella era buscando respuestas para alguna pista sobre cómo sus antepasados habían lidiado con estas antiguas amenazas. Lo que ella encontró en su lugar era un patrón que hacía que su existencia parpadeara conmocionada cada pocos miles de años. El registro mostró periodos de crisis, momentos en los que enemigos desconocidos emergen de los espacios oscuros para amenazar civilización galáctica, y cada vez que las amenazas habían sido derrotadas por las especies. Eso parecía aparecer de la nada, pelear batallas imposibles y luego desvanecerse de nuevo en la oscuridad. Los constructores que había luchado en las guerras de entropía hace 50.000 años. Los vagabundos que habían detenido el plaga estelar hace 30 milenios. Los guardianes que habían contenido a los cantantes de vacío solo 10.000 años antes de la llegaron humanos. Cada vez que estos misteriosos defensores habían sido descartados por las principales potencias galácticas como primitivo, joven, indigno de respeto. Cada vez que habían sido excluidos de los concilios de los grandes y poderosos. Y cada vez que finalmente se habían retirado de la sociedad galáctica, dejando detrás de solo ruinas y leyendas, Tara se dio cuenta con creciente horror de que la humanidad podría no haber sido la primera especies para recorrer este camino. Podrían haber sido las últimas de una larga lista de razas guardianas que la galaxia había usado y descartado. Y ahora, como todos los demás, se habían ido cuando más se los necesitaba. El patrón era claro en los registros históricos una vez que supiste buscarlos. La galaxia tenía un hábito de crear sus propios protectores y luego ahuyentarlos a través de la arrogancia y el orgullo. Mientras tanto, en el borde exterior, territorios, la situación empeoraba día a día. Los barcos fantasmas ya no se contentaban con atacar aislados. Mundos habían comenzado a coordinar sus ataques, atacando múltiples sistemas simultáneamente en patrones que inteligencia y planificación sugeridas. Peor aún, otras cosas se agitaban en la oscuridad. Sensores de largo alcance detectados, estructuras masivas moviéndose en el vacío entre galaxias, formas tan grandes que desafiaban la comprensión. Armas antiguas. Las plataformas inactivas durante millones de años se estaban encendiendo en sistemas muertos. Y desde el núcleo galáctico llegaron informes de
algo que hacía llorar a los soldados endurecidos solo por mirarlo. La plaga de estrellas estaba regresando. Dot, capitán y la patrulla Alire había sido una de las primeras en encontrarla. Su nave había estado investigando extrañas lecturas de energía, cerca de un antiguo campo de batalla cuando lo encontraron. Una sola estrella que ardía con colores que no deberían existir. Mirando, a través de los sensores del barco, había enloquecido a 3 miembros de la tripulación y había dejado a los demás con pesadillas que no. Detente. Ya no es una estrella, informó a sus superiores. Su voz, temblando, es algo que lleva forma de estrellas. Y está cantando. La canción se pone en tu cabeza y cambia tu forma de pensar. La computadora de mi nave comenzó a reescribir su propio código. Después de escanear, durante 30 segundos, el alto mando de Alire había clasificado el informe de inmediato y ordenó al sistema en cuarentena. Pero sabían que era demasiado tarde. Si la plaga de estrellas estuviera activa, nuevamente, se propagaría de un sistema a otro hasta que hubiera consumido todo. El registro histórico hablaba de todo. Los brazos galácticos se infectaron antes de que pudiera detenerse. La última vez que apareció, el registro simplemente decía: la crisis se resolvió mediante una intervención desconocida. Recomiende contacto inmediato con la Federación Terrana para consulta. Los informes habían sido escritos 3 años antes de que la humanidad se retirara de la Sociedad Galáctica. En las cámaras de consejo, las sesiones de emergencia se desarrollaban día y noche. Los grandes poderes de la galaxia discutió y debatió mientras su civilización se desmoronaba a su alrededor. Algunos querían intentar el contacto diplomático con los atacantes. Otros impulsaron campañas militares masivas contra enemigos que no podía entender. Algunos sugirieron huir a otras galaxias por completo. Alto. El consejero Sexai había envejecido décadas en los últimos meses. Su caparazón dorado estaba agrietado con fracturas por estrés y la voz no llevaba nada de su antigua autoridad. Las proyecciones económicas son catastrófico, anunció a Consejo Reunido. El comercio ha caído un 70%. 16 especies miembros han declarado su independencia del Consejo. Nuestras fuerzas militares se extienden más allá. Punto de ruptura. ¿Qué pasa con la investigación de estas nuevas armas?, preguntó el Boran, representante. Seguramente nuestros mejores científicos pueden encontrar una solución. El director científico, un anciano nebuloso, cuya forma parpadeaba de agotamiento, avanzaba a la deriva. Nuestros investigadores no pueden, incluso entender por lo que están luchando. Los barcos fantasmas usan tecnología que parece violar las leyes fundamentales de la física. La plaga de las estrellas opera en principios que vuelven locos a nuestros ordenadores cuando intentan procesar los datos. Y ahora tenemos informes de tiempo. Distorsiones en torno a algunos de los sistemas afectados. Distorsiones del tiempo. Varios. Los miembros del Consejo hablaron de inmediato. Los barcos llegaban a sus destinos antes de partir. Mensajes recibidos días antes de que fueran enviados. Ruptura de causa y efecto en áreas localizadas. El director científico hizo una pausa. Su forma se oscureció de desesperación. Nosotros no somos luchando contra una invasión. Estamos luchando contra el colapso de la realidad misma. La cámara se quedó en silencio. Fuera de la grandes ventanales, la ciudad capital continuó con su rutina diaria. Pero incluso aquí, en el corazón del poder galáctico, los signos de decadencia eran visibles. Los barcos desembarcan con menos frecuencia. Comercio, delegaciones canuladas. Personal de la embajada llamado a su primer espacio profundo. Reconocimiento. La misión al antiguo territorio humano fue aprobada después de que el Consejo perdiera 3 mundos centrales más en una semana única. El general Craig se ofreció como voluntario para liderarlo personalmente, trayendo consigo una tripulación cuidadosamente seleccionada de los mejores de la galaxia. Scouts y científicos partieron de la estación de guardia eterna en un barco, equipado con todos los sensores que la Fuerza de Defensa Galáctica podría proporcionar. Su destino era el Alpha Centauri System, una de las colonias más antiguas de la humanidad. La última comunicación desde allí había sido hace 8 años, justo antes de que los humanos comenzaran su retirada. Según los registros, había sido el hogar de casi 50 millones de personas y sirvió como un importante centro de fabricación de tecnología humana.
El viaje duró 3 semanas a través de las retorcidas rutas hiperespaciales que evitaban las crecientes zonas de peligro. Como ellos, acercándose al borde de lo que una vez había sido el espacio humano, comenzaron a suceder cosas extrañas. Las computadoras del barco comenzaron a mostrar información en idiomas que no existían en ninguna base de datos. Sensor. Las lecturas mostraron firmas de energía imposibles que cambiaban cuando nadie las miraba. Miembros de la tripulación denunciados. Sueños que se sentían más reales que la vida despierta. Comandante Diz, un científico nebuloso que se especializó en exóticos. La física fue la primera a notar los cambios en el espacio mismo. General, ella, gritó, su forma parpadeaba de emoción y miedo. El sustrato cuántico es diferente aquí. Lo básico. Las reglas de la física están operando bajo parámetros modificados. Explícame eso. En palabras que un soldado puede entender, respondió Krex. Su caparazón de cristal mostraba patrones de estrés. La realidad es más flexible aquí. Las cosas que deberían ser imposibles son simplemente difíciles. Es como si alguien hubiera reescrito las leyes fundamentales que gobiernan esta región del espacio. El oficial de navegación del barco, un joven Ceriti llamado KTH, levantó la vista de su consola confundido. Señor, yo estoy leyendo posiciones estelares que no coinciden con nuestros gráficos. Las estrellas se han movido. ¿Movido cómo? En patrones geométricos. Arreglos matemáticos perfectos que no podría ocurrir de forma natural. Y señor, estoy detectando firmas gravitacionales de objetos que no aparecen en los escaneos visuales. Krex ordenó a la nave que abandonara el hiperespacio al borde de el sistema Alpha Centauri. Lo que encontraron allí desafió todas las expectativas y desafió su comprensión de lo que era posible. Alpha Centauri NB, el gemelo. Las estrellas que alguna vez habían proporcionado luz y calor a las colonias humanas todavía estaban allí, pero se habían transformado en algo que duele mirar directamente. Las estrellas pulsaban en perfecta sincronización, su luz llevando patrones de información que hicieron que las computadoras de la nave se sobrecalentaran cuando intentaron decodificarlas alrededor de las estrellas. Donde los planetas alguna vez habían orbitado había estructuras que parecían existir en más de 3 dimensiones. Aparecieron como anillos de espacio-tiempo cristalizados, cada uno del tamaño de una luna pequeña pero que contienen la masa de un planeta entero. La energía fluía entre ellos en corrientes de matemáticas puras, ecuaciones que reescribieron ellos mismos mientras los observadores observaban. ¿Cómo es esto posible? Comandante Diz, susurró. Su forma se oscureció de asombro. Estas estructuras violan todo lo que sabemos sobre ingeniería y física. Humano. Ingeniería. Corrigió el especialista en bases de datos de la nave, un silencioso Bortan llamado Melox. He estado analizando el patrones de energía. Las firmas matemáticas coinciden con el trabajo teórico publicado por científicos humanos durante décadas. Hace teorías que nuestros expertos descartaron como fantasía imposible. El equipo de reconocimiento pasó horas tratando de dar sentido a lo que estaban viendo. Las estructuras alrededor de Alpha Centauri fueron claramente artificiales, pero operaban sobre principios que la ciencia galáctica actual decía que eran imposibles. Ellos parecen cosecha energía directamente de la espuma cuántica que subyacía a la realidad misma, almacenándola en formas que existían parcialmente fuera del espacio normal. Aún más inquietantes fueron los signos de actividad. Los barcos se movían entre él, estructuras, pero no se parecían a ninguna nave en las bases de datos galácticas. Ellos parecían crecer en lugar de construirse. Sus cascos cambiaban y fluían como tejido vivo. Algunos eran del tamaño de asteroides pequeños, otros no más grandes que casas, pero todos se movían con una precisión y velocidad imposibles. ¿Son esas naves humanas? Preguntó que, mirando fijamente la pantalla. No lo sé, Krex. Admitido. Envía un primer contacto estándar. Saludo. Veamos si alguien responde. La respuesta llegó inmediatamente, pero no a través de su matriz de comunicaciones. En cambio, las palabras aparecieron directamente en sus mentes, habladas, en perfecto estándar galáctico, pero con matices que sugerían vastas inteligencia y poder apenas contenido. Buscador de naves de Consejo Galáctico, está siendo observado. Indique su propósito en este sistema. La tripulación se miró conmocionada.
La comunicación telepática era considerada imposible por la mayoría de los galácticos. Especies. Solo los antiguos nebulanos tenían habilidades mentales limitadas y nada. Como este directo de mente a mente. Krex reunió su coraje y habló en voz alta, esperando que la voz lo escuchara. Este es el general Krex de los núcleos de defensa Cerity. Estamos buscando contacto con autoridades humanas. Las caras de la galaxia. Amenazas que requieren consulta urgente. El silencio se prolongó durante largos minutos. Entonces, la voz volvió, y esta vez pudieron sentir diversión debajo de las palabras. Autoridades humanas. ¡Qué pintoresco! Allí, no hay autoridades aquí, General Krex. Solo hay quienes han elegido crecer más allá de las limitaciones que confundes. Por las leyes. Necesitamos hablar con alguien a cargo. Insistió Krex Ancient. Los enemigos han regresado. La galaxia está en peligro. La galaxia siempre ha estado en peligro, respondió la voz. La diferencia es que algunos de nosotros finalmente decidimos hacer algo permanente sobre eso. Antes de que alguien pudiera responder, su nave estaba rodeada por una suave luz que parecía provenir de todas partes en una vez. Se sintieron movidos, no a través del espacio, sino a través de dimensiones que no tenían nombres. Cuando la sensación se detuvo, se encontraron dentro de una de las estructuras imposibles. El interior desafiaba toda descripción. Los pasillos se curvaban a través de espacios que eran más grandes por dentro que por fuera. La gravedad parecía ser una sugerencia más que una ley, permitiendo a los miembros de la tripulación caminar sobre paredes y techos tan fácilmente como sobre pisos. Las paredes mismas eran transparentes, mostrando vistas de proyectos de ingeniería estelares que abarcaban años luz. Ellos se encontraron con figuras que alguna vez podrían haber sido humanas. Caminaban erguidos y tenían rasgos reconocibles, pero su piel parecían contener la luz de las estrellas, y sus ojos tenían profundidades que sugerían que estábamos mirando la realidad desde ángulos que los visitantes no podían imaginar. Cuando hablaban, sus voces transmitían armónicos. Eso hizo que los oyentes pensaran en la música cósmica. Bienvenido a lo que sus registros llaman Alpha Centura, dijo su guía, siendo quien se presentó como Elena. Aunque nos hemos movido un poco más allá de la necesidad de designaciones tan limitadas, ¿qué le pasó a la humanidad? Comandante, preguntó Deais, su curiosidad científica superando su miedo. Elena sonrió, y su expresión contenía tristeza e infinita paciencia. Crecimos, El Consejo pasó mucho tiempo diciéndonos que no estábamos listos, que no estábamos lo suficientemente avanzados, que no merecíamos respeto. Así que decidimos, conviértete en algo que no pueda ser descartado o ignorado. Ella los condujo a través de pasillos llenos de imposibles. Sitios, jardines donde florecieron flores en 11 dimensiones, talleres donde seres, herramientas elaboradas a partir del tiempo cristalizado, bibliotecas donde el conocimiento se almacenaba como pensamientos vivos que podrían experimentarse en lugar de leerse. Melox preguntó cuánto tiempo duraría esta transformación. ¿Hizo falta? El tiempo es más flexible. Entonces te imaginas, Elena respondió, tenemos. He estado trabajando en este proyecto durante décadas. Desde su perspectiva, desde la nuestra, han sido siglos de cuidadosos desarrollo y pruebas. Entraron en una vasta cámara donde los seres trabajaban con energías que no tenían nombres en galáctico. Idiomas. El aire zumbaba con un poder que hacía brillar la realidad en los bordes. En el centro de la habitación había una pantalla que mostraba toda la galaxia con zonas rojas, marcando las áreas atacadas por enemigos antiguos. «¿Ves nuestro trabajo?», dijo Elena, señalando la exhibición. «Durante años, combatimos estas amenazas utilizando métodos convencionales. Sangramos y morimos para proteger mundos que consideraban nosotros sirvientes útiles. Pero los métodos convencionales solo retrasan lo inevitable. Los enemigos son más antiguos que vuestras civilizaciones, más pacientes que vuestros gobiernos, y siempre lo harán. Regreso. Entonces, ¿cómo te propones detenerlos?», preguntaron los cracks. La sonrisa de Elena se convirtió en algo que contenía tanto promesa como advertencia. Cambiando las reglas de las que dependen, reescribiendo lo fundamental. Leyes que les permiten existir, a convertirse en algo mayor que la suma de nuestras limitaciones.
Tocó la pantalla y la vista se acercó a las áreas bajo ataque. Pero ahora el equipo de reconocimiento pudo ver cosas que sus sensores habían pasado por alto. Corrientes de energía que fluyen desde el espacio humano, rodeando las zonas de peligro que las contienen. Construcciones matemáticas que existieron en 12 dimensiones trabajando para desentrañar las fuerzas atacantes en su nivel más básico. Estás luchando contra ellos. El aliento de Visa. Los estamos borrando. Elena corrigió, sacándolos de la ecuación de la existencia misma. Pero el trabajo es delicado y requiere absoluta precisión. La interferencia de fuerzas convencionales podría interrumpir el proceso y hacer las cosas infinitamente peor. Se volvió hacia los visitantes y pudieron ver estrellas naciendo y muriendo en el fondo de sus ojos. El Consejo ha enviado barcos para solicitar nuestra ayuda. Prometen reconocimiento, respeto, igualdad de trato. Nos ofrecen todo lo que alguna vez quisimos cuando aún éramos lo suficientemente pequeños como para querer esas cosas. ¿Y nos ayudarás?, preguntó Krex, aunque comenzaba a sospechar que ya. Sabiendo la respuesta, la expresión de Elena se volvió infinitamente triste. General, le estamos ayudando. Nosotros, las cámaras de consejo, teníamos. Nunca había visto tal caos. Representantes de toda la galaxia gritaron, hicieron clic, y se zumbaban el uno al otro en idiomas que llenaban el aire de confusión. Algunos exigieron inmediata acción militar contra los humanos transformados. Otros pidieron completa. Ríndete a lo que sea que la humanidad se haya convertido. Unos pocos simplemente lloraron. Su especie, equivalente a lágrimas cayendo como lluvia sobre el suelo de cristal. El alto consejero Sexy estaba en el centro de todo. Su caparazón dorado se agrietó con fracturas por estrés que nunca sanarían. El informe del general Krex. La misión de reconocimiento estaba ante como una sentencia de muerte. La humanidad no solo había sobrevivido a su exilio. Ellos tenían. Conviértete en algo que hiciera que los antiguos poderes de la galaxia parecieran niños jugando con juguetes. Orden. Sexai llamó. Afuera, su voz resonando a través de la vasta cámara. Debemos decidir nuestro curso de acción. ¿Qué acción? Teoría gritada. Delegado. Sus tentáculos retorciéndose de pánico. Pueden reescribir las leyes de física. Hablan directamente a nuestras mentes. Han convertido estrellas en herramientas. Y el propio espacio en su taller. Un consejero nebuloso se adelantó. Ella. La forma se oscurece con desesperación. Quizás deberíamos estar agradecidos. Nos recuerdan en absoluto. El equipo de reconocimiento informó que todavía están luchando contra las antiguas amenazas. Deberíamos agradecer lo que sea. Queda de su misericordia que no hayan permitido simplemente que la galaxia arda. ¿Misericordia? Concha Sexa y es acampanada con indignación. Somos el Consejo Galáctico. Hemos gobernado esta galaxia durante 1 millón de años. No suplicamos por misericordia de los mamíferos advenedizos que piensan que han crecido más allá de su lugar. La cámara se quedó en silencio ante sus palabras. Al estar presente, podía escuchar el miedo detrás de su ira, la negación desesperada de alguien que veía desmoronarse su mundo. Alrededor de ellos, durante un largo momento, nadie habló. Entonces una pequeña voz vino de Sección de Delegados Junior. Pertenecía a Cass, una joven Cerati, que recientemente se había ganado su puesto. Alto, consejero, con respeto. ¿Y si tuvieran razón? ¿Correcto sobre qué? Sexai se volvió hacia ella, su voz peligrosa. La concha de cristal de Cass parpadeó de nerviosismo, pero ella continuó. ¿Y si fuimos nosotros los que no entendimos nuestro lugar? ¿Qué pasaría si fuéramos los niños y ellos estuvieran tratando de protegernos de amenazas que ni siquiera podíamos imaginar? Imposible, espetó Sexai. Somos herederos de la sabiduría ancestral. Hemos guiado civilizaciones galácticas desde antes de que su especie aprendiera a usar el fuego. Y sin embargo, dijo Cass en voz baja, ellos son los que se han convertido en algo mayor. Ellos son los que libran batallas que ni siquiera podemos entender. Ellos son los que han trascendido las limitaciones que les dijimos que nunca podrían superar. Sus palabras colgaban en el aire como una acusación alrededor de la cámara. Otros jóvenes delegados comenzaron a asiente. Ellos serían los que heredarían la galaxia que quedó atrás. Suponiendo que todavía hubiera una galaxia que heredara Dot. A medida que avanzaba el debate,
Los informes continuaron llegando desde todo el espacio galáctico. Las antiguas amenazas estaban siendo sistemáticamente neutralizado, pero no por ninguna fuerza militar que el Consejo pudiera reconocer. Fantasma. Los barcos simplemente dejaron de funcionar. Sus habilidades deformadoras de la realidad anuladas por las matemáticas que reescribieron su existencia. La plaga de estrellas estaba siendo contenida por barreras hechas de espacio cristalizado que impedían su esparce. Incluso la conciencia de la máquina parecía estar retirándose de las regiones donde la influencia humana era más fuerte. Pero con cada victoria, la galaxia misma cambiaba. Rutas comerciales que habían existido durante milenios estaban volviendo obsoletos a medida que el espacio mismo se reestructuraba para una mayor eficiencia. Los planetas que se habían considerado inhabitables se estaban convirtiendo de la noche a la mañana en mundos jardín como fundamentales. Se ajustaron las constantes. Especies que nunca habían sido capaces de comunicarse de repente encontraron sus pensamientos, sincronizados a través de redes de entrelazamiento cuántico. Fue la salvación, pero era la salvación en los términos de la humanidad. La galaxia que surgió de esta transformación sería irreconocible a quienes lo habían gobernado antes. 3 días después de que se llegara el informe del general Krex, el Consejo, ellos tomaron su decisión. Una delegación viajaría al propio sistema solar hasta la Tierra. Nacimiento de la humanidad. Mundo. Harían una solicitud formal de audiencia con cualquier humanidad en la que se hubiera convertido. Ellos ofrecerían cualquier cosa. Promételo todo. Suplica, si es necesario, alguna forma de cooperación que permitan que la civilización galáctica sobreviva. La delegación estaba formada por 5 seres. Alto consejero, sexy representando a los Erit, anciano Vitara de los Nebulanos, la líder de guerra Timán de los Eprians, Trademaster Gorix de los Vortans, ante su propia insistencia, Young Delegate, Cas, viajaron en el buque diplomático más avanzado del Consejo, equipado con todos los honores ceremoniales y regalo que el tesoro de la galaxia podría proporcionar. El viaje al alma duró 2 semanas. A medida que viajaban más profundamente en lo que si alguna vez había sido el espacio humano, los cambios se volvieron más dramáticos. Las estrellas se mudaron. Sus caminos para crear patrones geométricos perfectos. Los planetas mostraron signos de proyectos de ingeniería imposibles. Espacio. En sí mismo parecía más vivo, más receptivo al pensamiento y la intención. Cuando finalmente llegaron al borde del sistema solar, encontraron algo que detuvo su nave muerta. En sus pistas, la Tierra todavía estaba allí, pero ya no era un planeta en ningún sentido convencional. Se había convertido en algo que existía en 11 dimensiones simultáneamente. Su superficie muestra vistas de paisajes que abarcaban múltiples universos. La Luna se había transformado en una estructura cristalina. Eso parecía estar procesando la espuma cuántica que llenaba el espacio vacío alrededor. Tierra. Pudieron ver la infraestructura de una civilización que había crecido más allá de la necesidad de barcos o estaciones. Seres de luz viva se movía a través del vacío tan fácilmente como otros caminaban por el aire. Estructuras que parecían música congelada. Spam la distancia entre mundos. Y en el centro de todo estaba la Tierra misma, irradiando inteligencia y propósito. Como un dios viviente, su barco fue detenido suavemente por las fuerzas. No pudieron detectar ni medir. Una voz les habló, no a través de su matriz de comunicaciones, sino directamente a su conciencia. Era una voz colectiva hablando como una mente compuesta por miles de millones de almas humanas. Consejeros de la Alianza Galáctica, dijo la voz, llevando infinita paciencia e igualmente tristeza infinita. Has llegado lejos para alcanzarnos. Indique su propósito. Sexai se puso de pie e intentó proyectar la dignidad que una vez había ordenado tan fácilmente. Venimos a solicitar una audiencia formal. La galaxia se enfrenta a la extinción y buscamos una alianza con la Federación Terrana. La risa gentil llenó sus mentes, no burlándose, sino llenas del tipo de tristeza que proviene de mirar. Los niños repiten los mismos errores. No hay consejero de la Federación Terran. Allí, no hay gobierno terrestre con el que negociar. Ya no somos la especie que alguna vez conociste. Entonces, ¿qué eres? Preguntado. Elder Tara, su forma parpadeando con genuina curiosidad. Somos lo que podrías. Lo han sido, respondió la voz.
Somos en lo que se convierte cualquier especie cuando deja de aceptar limitaciones y comienza, abrazando posibilidades. Somos humanidad crecida más allá de los límites de la carne, pensamiento y la realidad misma. La delegación fue transportada no a través del espacio, sino a través de las dimensiones que tenían, sin nombres hasta que se encontraron parados en un lugar que podría haber sido un parque, una biblioteca, un templo o todo, tres a la vez. A su alrededor, seres que alguna vez habían sido humanos se movían con la gracia casual de quienes lo habían hecho. Trascendió la ley física. Los niños jugaban juegos que implicaban crear universos en miniatura. Artistas pintados, con colores que existían solo en matemáticas. Los científicos realizaron experimentos con las fuerzas fundamentales. Eso moldeó la realidad. Un punto en el centro de este lugar imposible se encontraba una figura que aún conservaba un aspecto humano reconocible. Características. Era alta y elegante, con una piel que parecía contener la luz de las estrellas y ojos que sostenían la profundidad de eternidad. Cuando ella sonrió, pudieron ver los fantasmas de todos los humanos que alguna vez vivieron, murieron y renacieron en algo más grande. Soy en lo que Elena se ha convertido, dijo, su voz llevando armónicos que hacían brillar la realidad. Hablo por el colectivo que alguna vez fue la humanidad, aunque somos mucho más. Ahora, nuestra galaxia está muriendo, dijo Sexai, su orgullo finalmente rompiéndose bajo él. El peso de la desesperación. Las amenazas contra las que una vez luchaste en secreto han regresado. Nuestras civilizaciones se están desmoronando. Nuestra gente están sufriendo. Venimos a suplicar tu ayuda. Elena asintió lentamente. Lo sabemos. Nosotros. He estado peleando esas batallas por ti desde el día que nos fuimos. La galaxia es más segura ahora de lo que ha sido en 1.000.000 años. Luego regresa a nosotros, suplicó el Elder Vara. Ayúdanos a reconstruir. Enséñanos lo que tú han aprendido. No podemos volver a lo que éramos. Elena dijo amablemente. Eso sería. Sea como pedirle a una mariposa que vuelva a convertirse en oruga. La transformación es completa e irreversible. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Preguntó el joven Cass, hablando por primera vez desde que habían llegado. Elena se volvió hacia ella, y, por un momento, su expresión tuvo compasión infinita. Harás lo que hacen todos los niños cuando crezcan. Tú, aprenderán a cuidarse. Las antiguas amenazas están contenidas. La galaxia es estable, a partir de lo que construyes. Aquí será su elección. Pero sin tu guía, sin tu protección, encontrarás. A tu manera, interrumpió Elena. Cometerás tus propios errores y descubrirás tus propias soluciones. Te convertirás en algo que no podemos predecir ni controlar. Y así es como debería ser. La delegación se encontró de nuevo en su nave, flotando en el espacio cerca de la Tierra. Pero ahora podían ver corrientes de energía fluyendo desde el transformado mundo, llegando a todos los rincones de la galaxia, curando heridas en Spaceime, regiones estabilizadoras que habían sido dañadas por